El tema del trasplante. Y lo que pasó esta semana fue extraordinario, ¿verdad? Y ya está con nosotros y en minutito vamos a hablar con él. Lo estamos esperando también para completar un poquito, pero ya vamos a arrancar con él, sobre todo la conversación que vamos a tener. El doctor Hugo Espinosa, ¿verdad? Ya está con nosotros. ¿Qué tal, doctor? Gracias por venir, gracias. Director del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante. Vamos a hablar con él. Extraordinario. Me decían a mí, nunca sale la imagen de la persona que dona los órganos. Pero en esta ocasión hubo algo diferente porque era una persona que trabajaba para eso también, o sea, estaba metido en ese tema, ¿verdad? Entonces el doctor nos va a explicar un poquito por qué se da la diferencia de esto, para que nos digan después, ¿y por qué no le muestran a los otros que también dieron órganos? Bueno, porque hay cosas que hay que cuidar en esta ocasión, ¿verdad? Así que, y está el doctor Raúl Latorre también, ¿verdad? Ahí está, ya está el doctor con nosotros también, que es director del servicio del Ministerio de Salud. Vamos a conversar con ellos porque creo que se merece un poquito ese espacio también, esto que ocurrió la semana. Realmente algo muy grande, muy grande. Sí, el jefe de departamento del trasplante del hospital de Clínica Hernán Roda había informado que se necesitan $5.700 para continuar con el programa de trasplante que desde su reactivación en 2014 ya benefició a 35 pacientes. El equipo médico informó que el proceso se inició a las 23 horas cuando reciben la noticia de la existencia de un donante. Posteriormente se procede a la ablación del órgano y en la madrugada empieza la cirugía en el Hospital San Jorge. Los médicos destacaron el gesto de la familia del donante, quien en vida formó parte del equipo de trasplante del IPS, pues fue un médico de 30 años con muerte cerebral tras un accidente de tránsito. Como ya se dijo, estamos muy esperanzados, ¿verdad? Ya que esta es una institución que está regida por el Ministerio de Salud y es el primer trasplante que se realiza en esta institución por un lado. Pero cuando miramos la historia de los trasplantes cardíacos en el Paraguay, es la primera vez que se realiza un trasplante cardíaco de un adulto en un hospital del Ministerio de Salud, lo cual nos abre una gran esperanza para que esto sea un proceso que vaya creciendo y lo que había anunciado hace un momento, que hay avanzadas gestiones para soñar de aquí a poco con el primer trasplante pulmonar en nuestro país en esta institución. Claro, lo conocía, por eso yo dije, sentimos mucha pena por un lado y mucha emoción por otro lado. Lo que dijo el doctor Marcos Melgarejo es cierto, somos profesionales, tenemos que hacer la tarea, pero no podemos dejar de emocionarnos ante el colega ahí que yace en la mesa de operaciones, ¿verdad? Es una experiencia muy fuerte, muy única y bueno, es así la medicina, ¿verdad? El paciente beneficiado de 34 años es oriundo de Ubillaú. En octubre del pasado año fue internado por una insuficiencia cardíaca y desde los primeros meses de este año estaba en lista de espera. La cirugía no tuvo complicaciones. Las próximas 48 horas serán de vital importancia para la evolución del paciente. El diagnóstico, una cardiomiopatía dilatada con una función de bomba de solamente 10%, ¿verdad? Y bueno, yo creo que hoy es un día histórico para la institución, ¿verdad? El paciente ya se encuentra en la unidad de cuidados intensivos en perfecto estado, no tuvimos ningún tipo de complicación en el acto quirúrgico. Y hace media hora aproximadamente terminamos el procedimiento. El proceso quirúrgico fue exitoso, bueno, y ahora esperamos la evolución, esperemos por lo menos las primeras 48 horas para ver cómo estamos yendo. Además del corazón, se donaron los riñones y las córneas. Así, mediante este gesto de humanidad de la familia del fallecido médico, 5 personas son beneficiadas. Bueno, qué historia la de Juan Verdejo, 30 años. Extraordinario esto y ya lo tenemos al doctor Hugo Espinosa, al doctor Raúl Latorre. Gracias por venir, doctor. Gracias. Sabemos que dentro de las guardias y las tareas que tienen el médico también hacer un poquito de espacio para hablar de esto, porque creíamos oportuno. Yo creo que es la semana en que debemos darle esa fuerza,
sobre todo porque nos emocionamos todos a ver quién era él, qué hacía él, y de repente beneficiar a 5 personas. Se siente algo diferente, doctor, ¿verdad? Definitivamente, es algo diferente porque es un colega, es un amigo el que está en una situación completamente opuesta a la tarea que estamos habituados a hacer, ¿verdad? Yo creo que el médico siempre se emociona con lo que hace, con el tratamiento que hace, y ni qué decir el cirujano, siempre. Pero en este caso es una situación muy especial. Fíjese que cuando hacemos el trasplante y funciona, hay una buena emoción dentro del quirófano. Incluso a veces se aplaude o se felicitan la gente. Eso siempre ocurre, ¿verdad?, cuando las cosas van bien. Pero en este caso es una emoción y un sentimiento encontrado de gozo, de tristeza. Y yo sentí particularmente, dije ayer y lo vuelvo a decir hoy, un orgullo muy peculiar de ser un médico paraguayo, porque uno trabaja con muchas limitaciones, hace un esfuerzo personal muy importante, pero encontrar este tipo de ejemplos como el de nuestro colega Juan, evidentemente como médico a mí personalmente me eleva la autoestima y sobre todo me renueva el compromiso de seguir haciendo todo el esfuerzo para que la medicina en el Paraguay sea cada día mejor. Porque acá hablamos, ¿y por qué lo mencionamos? Y decía yo antes de que ingresen ustedes, que fue diferente lo de él, porque, y me comentaba, doctor, de que la familia es la que tiene que autorizar que se conozca la persona que dona los órganos. En este caso pidió la familia informar sobre la identidad. Bueno, y recordame, ¿qué hacía él dentro del grupo? Porque decíamos, él trabajaba en esto. Sí. Él es un médico joven, hizo cirugía general y después de eso hace una especialidad que se llama cirugía vascular, que es una especialidad que uno puede hacer después de cirugía general. Y él es parte del equipo del Instituto de Previsión Social y sobre todo era muy activo y muy solidario con todos. Y bueno, como las ablaciones, las extracciones de órganos ocurren en horarios difíciles, las madrugadas, fines de semana, y él era un entusiasta de eso, ¿verdad? O sea que sobre todo se destacaba por eso, por su participación activa en las extracciones de los órganos, o sea que del equipo de ablación y desde luego también del implante, ¿verdad? Pero lo difícil, hay que decirlo con total honestidad, es que en el viernes a la noche, sábado a la noche, domingo, feriados, no es tan fácil reunirle a los colegas. Siempre lo hacemos, pero siempre hay alguna dificultad de encontrarle, etcétera, ¿verdad? Y él era una de las personas que fácilmente eran encontrables y el primero en estar en el lugar de la acción, de la lucha. Por eso, para conocer un poquito, ya que los familiares permitieron la identidad y que se hable un poquito de él. Pero, doctor Latorre, hablamos un poquito de lo que está haciendo el médico como esfuerzo, del profesional que está buscando seguir con el tema del trasplante, como una necesidad, como algo que se está imponiendo. Pero estamos hablando también del tema de insumos, del tema de lo que se necesita. Y ahí hay muchos reclamos, ¿tenemos o no tenemos? ¿Se facilita o no se facilita? ¿Cómo está eso actualmente en el tema de los trasplantes, doctor? Bueno, es importante señalar lo que acá acaba de acontecer. Y verdaderamente son 2 hechos muy significativos en uno. En primer lugar, podemos hablar desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista de la cobertura universal en salud, que implica tener la mayor cantidad de servicios o tratamientos disponibles para una persona. Lo que sucedió es verdaderamente un hito, porque estamos hablando del primer trasplante cardíaco para un paciente adulto en uno de los hospitales del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ¿verdad? Que es un hecho muy significativo. Se combina esa situación de una manera muy especial con la historia de la que estamos hablando. Y es interesante analizar los extremos de lo que es capaz el ser humano, el alma humana. Porque constantemente estamos viendo nuestro lado malo, la corrupción a lo que somos capaces, la degradación de la conducta de las personas, nuestros errores, mucha falta de transparencia por parte de las personas a veces. Y por otro lado nos toca ver el otro extremo.
hablando de un médico que dedicó su vida a sanar, dedicó su vida a salvar vidas y finalmente perpetúa su acción más allá del tiempo en el cual él pudo respirar. La Biblia dice, no hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos, dice. Imagínense que más allá de la vida misma, este médico siguió dando. En ese procedimiento ya no estaba él operando, pero seguía presente en el quirófano. Es un hecho muy significativo que otra vez se da, no sé si por coincidencia o por qué motivo, en el primer procedimiento en el Ministerio de Salud. Es verdaderamente algo que nos toca muy profundo. Ahora, hablando de la gestión, ¿qué es lo que está aconteciendo desde el punto de vista de los procedimientos? Y vamos a hablar del área cardiológica. Y con respecto al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, tengo que referirme necesariamente al Hospital San Jorge, que es nuestro centro u hospital especializado en patología cardíaca, enfermedad del corazón. Estamos hablando de un centro que hoy por hoy ya está haciendo de 4 a 5 stents por semana, un procedimiento también de alta complejidad. Estamos hablando de un centro asistencial donde se están realizando con frecuencia también cirugías de disección aórtica, que es cuando existe un daño estructural a la pared de la aorta, que es la principal arteria del cuerpo que sale directamente del corazón, que ahora completa también su espectro de tratamiento desde el punto de vista cardiológico, hablando ya del procedimiento, uno de los procedimientos de mayor complejidad de la medicina y específicamente el procedimiento más importante que puede existir como tratamiento para el corazón, que es un trasplante cardíaco cuya cirugía fue exitosa. Ahora, a mí me preocupa un poquitito cuando hablamos mucho de que los trasplantes pueden parar por falta de insumos, ¿verdad? Y yo te consulto porque vos fuiste tajante de declaraciones y dijiste, no van a parar los trasplantes, ¿verdad? Y ya Carlos, sé, entiendo, pero... tenés la prueba. Perfecto, pero... Eso se dijo el jueves y el viernes a la madrugada se están trasplantando pacientes. Hay un trasplante cardíaco, 2 trasplantes renales ya efectuados. O sea que en ese sentido, yo creo que hay que decir que el apoyo del Ministerio de Salud, el apoyo de todas las autoridades, partiendo del ministro, de todo el gobierno, es incuestionable. ¿Por qué se habla entonces de que, no digo que puede parar, aunque fuiste tajante diciendo eso, pero qué es lo que se hace que se hable de eso, doctor? ¿Por qué? Y es muy sencillo. Fíjate que el Ministerio de Salud provee la medicación inmunosupresora a todos, incluso a aquel paciente de IPS que perdió su condición de asegurado por alguna razón, le damos. Al paciente que por alguna razón se trasplantó en el extranjero y vuelve, se le da la medicación antirrechazo. Y a todos los paraguayos que han recibido un trasplante. Hoy el gobierno nacional gasta 1.000 millones de guaraníes por mes en medicación antirrechazo. Y ya no es ningún problema. Y eso viene manteniéndose desde el 2008. Hay que reconocer que los gobiernos anteriores a este también tuvieron la misma postura sobre donación y trasplante. Y este gobierno lo que hace es afianzar y ser claro y efectivo también en su esfuerzo, porque es un esfuerzo para todos. El único lugar en el Paraguay donde se hace estudios de histocompatibilidad se llama Laboratorio Central del Ministerio de Salud. No existe otro lugar, ni siquiera privado, en donde se hace eso. Es un estudio indispensable para que yo pueda trasplantar como cirujano. No se puede dejar de hacer ese estudio. Insumos se le provee al Hospital de Clínicas de una manera muy importante. Eso puede atestiguarlo la doctora Dora Lilian Torres, que es nuestra jefa de la Dirección General de Insumos. Y bueno, los líquidos de preservación, que a lo mejor me vas a preguntar, y la misma cosa provee el Ministerio de Salud a través del INAT. Y son líquidos claros, claves, ¿verdad? Pero eso no faltaba en un momento dado. Lo que pasa es que faltó, es cierto, faltó en un periodo de 3 semanas, para ser honesto, un líquido específico para el hígado. Perfecto. No es que yo esté tratando de minimizar, eso no debería ocurrir, estamos plenamente de acuerdo.
pero ocurrió no por una ineficiencia de nuestra compra, sino ocurrió por una dificultad legal, que no podemos avasallar la ley. ¿Eso qué significa? Como no había representación, el mecanismo de compra, de adquisición no nos permitía. ¿Por qué? Porque no teníamos la representación legal y las licitaciones se declararon desiertas. Entonces, ayudamos a la empresa interesada a conseguir esa representación legal. Y eso está resuelto y yo me imagino que el propio ministro de Salud va a anunciar o el lunes, me imagino que el lunes o el martes, que el problema está resuelto. O sea, eso se solucionó totalmente con... pero acá, ¿qué pasa? ¿La empresa está representada otra vez o puede ocurrir lo mismo otra vez más adelante? No, ocurrió lo siguiente, la solución yo creo que es definitiva, porque logramos, imagínense lo que logramos. Nosotros somos pocos, 7 millones de habitantes, la cantidad de trasplantes que hacemos no es como en la Argentina, no es como en el Brasil. O sea, como desde el punto de vista comercial, no somos muy importantes para las empresas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro volumen es muy diferente. Volumen de trasplante es bajo. Y claro, las empresas tienen siempre la visión de sus ganancias, que es normal, ¿verdad? Entonces es un mercado pequeño, hay que reconocer eso. Entonces nos cuesta algunas cosas. Eso nos costó también al inicio con los medicamentos antirrechazo, que ello está resuelto. Y eso... Fíjese, viene ni más ni menos el director del Departamento de Comercio Internacional de la misma empresa alemana que produce el líquido. Para nosotros es una gran satisfacción y trae la solución. ¿Y cuál es la solución ahora? La solución es tener la representación en el país de una empresa local, que ya está, ¿verdad? Y de manera que cualquier empresa o cualquier institución, IPS, Hospital de Clínica, el Ministerio de Salud pueda comprar el producto con total normalidad en cualquier momento del año vía licitación, que es el mecanismo que uno está obligado a hacer para la compra de medicamentos. O sea, hoy con esto se soluciona, digamos, o queda algo pendiente para el Ministerio de Salud de cerrar con el tema de los insumos y para generar, digamos, no generar más estos problemas. No, como bien dijo, como bien acaba de mencionar el colega, es un hecho que se soluciona a partir de este procedimiento. Bien explicó el doctor que existen determinados procedimientos administrativos que van más allá de la voluntad. Son las licitaciones, de quien quiere comprar el producto. Y existen determinadas cuestiones legales, por ejemplo, la necesidad de que la empresa oferente tenga representación en el territorio nacional, situación que hasta antes de lo ocurrido no acontecía. Y no acontecía en primer lugar porque representamos un mercado pequeño. Pero escuché que de repente se podía traer de Formosa, escuché de eso, desde pero... luego. Fíjate que nosotros también, viendo esta dificultad, nos adelantamos en noviembre del año pasado, o octubre, no me acuerdo muy bien, y pedimos una compra internacional vía OPS, que también funcionó. Lo único que el producto todavía no llegó al país, ¿verdad? OPS autorizó, es una compra reembolsable. La misma OPS compra el producto, trae al país y el ministerio o el INAT le paga el costo. O sea que eso también hicimos. No es que, bueno, vimos que hay dificultad para la representación local y nos quedamos esperando que esos procedimientos administrativos se terminen. También hicimos eso. Recordando también de que estamos hablando de un líquido específico para el hígado, que es un procedimiento que ahora está dando sus primeros pasos aquí en el Paraguay, lo cual también implica un avance para nosotros. Se están desarrollando nuevas técnicas aquí en nuestro país, se está fortaleciendo los equipos médicos de lo que implican los servicios de salud que se están dando. Crecimos un 30% en las camas de terapia que tenemos con 100 camas nuevas, crecimos un 64% en nuestro sistema prehospitalar con 100 nuevas ambulancias, hay otras 100 que están llegando y verdaderamente nos encontramos en una fase de pleno desarrollo, si bien en determinadas circunstancias pueden haber algunos detalles administrativos que solucionar, como el caso del líquido para el hígado, en función al avance de los diferentes procedimientos y servicios nuevos que se están incorporando a la cartera de salud. O sea, acá hablamos nosotros que el problema entonces de ese líquido, el ministro lo va a anunciar entre el lunes y el martes, que está solucionado. Así mismo. Bueno, ahora, entramos un poquito en el tema de lo que significa el tema del trasplante.
Veo acá que actualmente unas 21.000 personas se hayan inscritas, dice, como donantes voluntarios, Sí. ¿verdad? De órganos y tejidos. Más del 50% de los trasplantes se llevan a cabo con donantes cadavéricos. Sí. ¿Sí? Y la Mitad mayor demanda de donantes trasplantes vivos. de córnea seguido del renal. Así mismo, sí. Mitad donantes vivos, mitad donantes cadavéricos, ¿verdad? Esa es la... Lo ideal es que esa proporción de donantes cadavéricos sea mayor. ¿Por qué? Porque acá tenés en la tapa de los diarios los ejemplos. Una persona fallecida, en este caso el del viernes, le da la posibilidad a 5 personas precisamente para recuperar su salud o seguir viviendo. O sea que de un donante aparecen 5 beneficiados. Doctor, un ratito, en imagen tenemos, creo que Juan Carlos Uller está, creo que están actualizando el estado de salud de uno de los que recibió la donación, Juan Carlos. Antes nosotros estábamos... Exactamente, buenos días, Carlos. Se está comenzando la conferencia de prensa acerca de un trasplante renal realizado justamente en la víspera en el IPS. Nos dio la fuerza y la valentía para encararlo, porque en realidad fue una situación muy particular, porque en todo momento, tanto el hermano como los padres nos dieron el apoyo para que el operativo sea hecho exitosamente. Quiero agradecer mucho a la persona de Diego Verdejo, que es el hermano de Juan, quien en todo momento nos apoyó, nos dio la fuerza para que el doctor Saldívar, el doctor Filisola, todos estén así acordes en armonía para hacer un operativo, porque era uno de nosotros que estaba ahí en el quirófano siendo ablacionado. Y realmente para nosotros es algo que nunca pensamos en la vida que nos podía pasar, pero realmente hay una frase que se me quedó grabado que me dijo Diego, que la muerte de Juan Verdejo sirva para que la historia de los trasplantes cambie en el Paraguay, así como fueron los de Anita, Andrea, Manuel, de mucha gente que heroicamente murieron y dieron vida a muchas personas. Yo creo que si hiciéramos honor a las personas, Diego tenía que estar, Juan tenía que estar enterrado en el panteón de los héroes, porque para nosotros es un héroe por toda su vida y porque con su muerte dio vida a muchas personas. Ayer cuando me fui en el velatorio, es la primera vez que me sentí tan satisfecho por ver cómo una familia estaba tan contenta porque su hijo fue donante, porque su hijo dio vida a muchas personas. Entonces, ese mensaje es lo que quisiera dar a la población para que entiendan que realmente donar, más allá de dar vida, da cierto sentido a la muerte. Ahora la doctora Malena Mayor va a hablar de la parte del sector. Sí, la paciente trasplantada que ha recibido el órgano es una mujer de 54 años con una enfermedad renal que la mantuvo en tratamiento con diálisis durante muchos años. Ella estaba en expectativa de recibir un órgano, una donación cadavérica, ya hace mucho tiempo, en lista de espera en nuestro equipo de trasplante. Y bueno, y se vio beneficiada ayer también con mucha emoción, ya que ella conocía el origen del órgano que iba a recibir, la familia también. Pero yo voy a hablar de la parte médica, ¿verdad? Ella tuvo una cirugía que clínicamente no hubo complicaciones. Voy a dejarle a los cirujanos que hablen de la parte técnica. La recibimos en el servicio de trasplante en buenas condiciones, clínicamente estable, no hubo ningún sobresalto y empezó a orinar apenas terminada la cirugía en muy pequeña cantidad, ciertamente, pero como es una persona que hace años no orinaba, estamos 100% seguros de que el riñón que orina es el riñón trasplantado. El riñón cadavérico tiene esta particularidad que a veces orina poquito al principio y luego una vez que se estabiliza orina bien. Ella se encuentra entonces con signos vitales estables, sin criterios de riesgo, sin sobresaltos. Comenzó a ingerir líquidos el día de hoy y no hay ninguna alarma clínica. Es un postoperatorio bastante tranquilo para una cirugía de alta complejidad como esta. Muy bien, gracias Juan Carlos Uller. Juan Carlos Uller, van a tener todo, por supuesto, el desarrollo de esto en el servicio informativo ya esta noche. Bueno, ¿qué motivo, verdad? Cuando se siente, y esa fuerza que decía él, da sentido a la muerte, sí. Es lo que sienten también los familiares, ¿verdad? Porque si bien vas a llorar por un ser querido sí o sí, sentís de que hizo hasta el final y sigue haciendo algo positivo. Así es. Tocaste una cuestión fundamental que es el entendimiento de un propósito. El ser humano
sufre muchísimo, y la pérdida de un hijo, la pérdida de un familiar es el dolor más fuerte que puede sentir el ser humano. Pero cuando existe un sentido, cuando existe un propósito en esa pérdida, el dolor más allá de que existe es diferente, porque existe una comprensión distinta del hecho que está aconteciendo. Y yo comparto plenamente las expresiones del colega del Instituto de Previsión Social. Yo creo que esto va a constituirse en un hito, en un antes y un después para los procedimientos de trasplante aquí en el Paraguay. Y yo espero también que a partir de este suceso, y estoy convencido que así va a ser, también esto va a cambiar el status quo de la cultura de donación que existe en nuestro país, que también es algo que necesita ser más desarrollado, y eso ya implica la propia conciencia o el propio pensamiento de cada uno de los ciudadanos. 21.000 es poco. Ahora, 22.000 en realidad, pero es poco, pero fíjate que nuestra ley da una posibilidad y habla del donante presunto. O sea, es cierto, yo no dije sí y no firmé el documento, pero la ley considera que yo igual soy apto para donar, excepto que haya manifestado mi voluntad en contra de la ¿Y si los familiares no quieren? Y si los familiares no quieren, discutimos con ellos, ¿verdad? Evidentemente. Por ahora eso es que... Sí, hay muchos perdón, Blanca. mecanismos que se están instalando justamente para crear conciencia. Sí. Hasta en la cédula ya aparece si uno es donante. ¿Cómo estamos a partir de todos estos mecanismos que se están dando? La gente ya manifiesta su intención de donar, porque si yo, por ejemplo, tengo un problema coronario, puedo donar otros órganos, entonces antes de alguna operación ya están manifestando, porque nadie sabe que se va a accidentar mañana, ¿verdad? Desde luego. Yo creo que hoy estamos hablando de donación con toda naturalidad. Hace falta siempre hablar del tema y recalcar la importancia del tema. Pero fíjense, a partir del 2008 los trasplantes en el Paraguay se hacen mitad de donantes vivos y mitad de donantes cadavéricos, hasta hoy, ¿verdad? Nosotros pretendemos que esa proporción sea mayor a favor de los donantes cadavéricos, pero dejó de ser un tema prohibido. Al inicio, Blanca, yo te digo, con el doctor Melgarejo que le acabamos de escuchar, porque éramos dos al inicio en esta tarea en el 2008, mucha gente nos llegó a amenazar. ¿Por qué? Porque consideraba una violación a su intimidad y a su dolor el hecho de ir a acercarnos y proponerle la donación de órganos de su ser querido. Claro. Hoy eso no ocurre. ¿Qué pasó el viernes? El propio familiar, el hermano del fallecido es el que dice, Juan debe ser donante de órganos. Doctor, ¿qué podemos donar? ¿Qué podemos donar? Porque en todo caso cada cosa es esencial para quien lo está precisando. Claro. Podemos donar todo o nada. ¿Por qué? Porque depende en qué situación está mi cuerpo en ese momento en que no hay que olvidar que la muerte es un proceso que destruye todo lo que hay en el cuerpo. Nosotros trabajamos en una ventana muy corta de tiempo en el cual estamos adelantándonos al deterioro, a la muerte celular, entonces queda muy poco tiempo y algunos órganos en ese poco tiempo ya se han dañado. Si nosotros miramos las donaciones anteriores, por ejemplo, no se pudo usar el corazón ni el hígado en la donación anterior. En este último caso, el de Juan, no se pudo usar el hígado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el daño del hígado ya era una contraindicación para su uso. ¿Y eso cómo sabemos? Y porque le estamos evaluando, estudiando, valga la redundancia, a la persona que ha fallecido. Por eso es que de ahí la respuesta, todo o nada, puede ser que todos tus órganos sirvan en ese momento, a lo mejor ya ninguno, ¿verdad? Porque depende en qué situación yo le voy en qué situación está cada órgano que podría ser trasplantado. ¿Existe un antes y después? No sé si estoy equivocado o no, cuando fue el tema de Anita. Parecía que a partir de allí la gente empezó a tomar un poco conciencia. Sí. ¿Y se tiene cifras o porcentajes del aumento de donantes que se dio a partir de allí? Claro, fíjate que acá yo tengo las cifras, ¿verdad? Estamos hablando, miren, 918 trasplantes en el país, un país muy pequeño. 918 trasplantes desde el 2008 hasta la fecha. Estamos por llegar al trasplante número 1000, sin mucho ruido.
evidentemente que hay un aumento significativo. ¿En qué año fue el mayor aumento? El año que mayor trasplante hicimos en el país fue en el año 2012. Llegamos a un total de 180 trasplantes en un año. En lo que va el año, este 2016, nosotros tenemos 33 trasplantes en este momento, ¿verdad? O sea que estamos a mitad de año casi, ¿verdad? Y bueno, lo que pasa es que la necesidad siempre nos va a superar. Por eso que siempre nuestros números van a quedar cortos. Y ahí te pregunto, en este momento, ¿qué necesidad hay? O sea, si hoy decís, ¿cuántos están esperando ser trasplantados? En corazón cerca de 8, en renal, para trasplante renal que están preparados, porque eso hay que entender. No quiere decir que solamente 8 pacientes en el país están enfermos y que solamente esa es la necesidad de trasplante cardíaco. Cuando ingresa en la lista para un trasplante es porque tiene la enfermedad, ya no hay otra posibilidad de tratamiento y está preparado para recibir un trasplante. ¿Qué quiere decir? Se estudió de una manera suficiente y se determina que puede soportar un trasplante. Lo mismo ocurre con los renales, con los enfermos renales, perdón. Si uno tiene en cuenta toda la población de enfermos renales, son casi 1000 enfermos renales en el país, entre IPS y Ministerio de Salud. Pero de ellos están preparados cerca de 60 personas hoy en el país para recibir hoy un trasplante. 8 corazón, 60 renales. Sí, y cerca de menos de 200 personas necesitan un trasplante de córnea. Y en nuestra lista de espera, también aprovecho para decir, en nuestra lista de espera hay una paciente en este momento que espera un trasplante hepático. Eso no quiere decir que esa sea la única necesidad, es la persona que está preparada hoy. Si hoy tenemos la oportunidad de hacer un trasplante hepático, iba a ser esa persona que está preparada y se va a hacer, y la cuestión del líquido no es un inconveniente. Bueno, evidentemente hoy queríamos tenerlo para hablar un poquito del procedimiento y también un poquito incentivar, ¿verdad? Hay que tener en cuenta y queda así como algo fuerte lo que decía el médico ahí de que tiene sentido la muerte, porque eso es lo que realmente uno busca también para el ser querido, ¿verdad? De que tenga sentido eso que estamos llorando y creo que se refleja perfectamente aquí con el médico. Muchas gracias por estar esta mañana. No, por favor, desde ya agradecido por la invitación, Carlos, Rolando, Blanca, y este es el tema del momento, una cuestión terriblemente relevante que estoy convencido y reitero puede hacer un antes y un después en la cultura de donación de la población, así como es verdaderamente un hito en cuanto a la capacidad de resolución del Ministerio de Salud de patologías de alta complejidad. Tenemos que recordar siempre de que nada de lo que trajimos a este mundo vamos a llevar, ni el dinero, ni siquiera nuestros órganos. Y hay gente que a través de ellos puede seguir viviendo o lo puede seguir haciendo de una mejor manera. Mira, este doctor salvó vidas hasta después de la muerte. Sí. Exacto. Doctor, y por último, ya despidiéndote, ¿cómo hago ahora para ser donador? Súper fácil. Primer punto es que le digas a tu familia. Eso es el mecanismo más fácil y más sencillo y más duradero. Segundo, si vos querés que figures en ese listado de 22.000 personas, entonces podés ir a cualquier seguro médico, podés ir al laboratorio de Agil, podés ir al Instituto Nacional de Trasplante, podés entrar en su fanpage y ahí tenés el formulario y escribir tus datos y firmas. Lo más sencillo es... Pero lo más sencillo, vos le decías a tu familia, miren, yo quiero ser donante y por favor respeten mi voluntad si se da esa oportunidad de que yo sea donante de órganos. Y para terminar, Carlos, además de agradecerle a vos y a Rolando y a Blanca el espacio, yo pertenezco al Ministerio de Salud desde hace pocos años, desde hace 8 años que empecé esta tarea, y al Hospital de Clínicas. O sea, estoy como partido, digamos. Y digo con absoluta franqueza y convicción que el esfuerzo del Ministerio de Salud, a través de sus autoridades, empezando por el ministro Barrios, es un esfuerzo sincero, efectivo, y hay una convicción por esta causa. Hay una convicción por la medicina de alta complejidad. Nunca antes hemos tenido un hospital de alta complejidad que se ocupe de la patología
cardiovascular como tenemos hoy en el Instituto Nacional de Cardiología. Que es cierto, empezó con el ministro Arbo, hay que reconocer eso, pero el ministro Barrios le da esta continuidad y este apoyo que es fundamental. Claro, porque a veces algunas políticas se cortan. Cambió ministro y se corta todo, se cierra el hospital, se lleva hasta las máquinas se lleva, ¿verdad? Y se instala en otro lado donde se inaugura. Bueno, gracias, gracias. Bueno, 9 de la mañana, 52 minutos, 14 grados 4 la temperatura. Volvemos en segunditos.